Hoy toca hablar del comienzo del Padre Nuestro. Vamos a hacer 2 sesiones. Hoy el comienzo y la siguiente sesión serán las 7 peticiones del Padre Nuestro. Entonces, la oración del Padre Nuestro en los Evangelios, si los abrís y buscáis esta oración, descubrís una cosa curiosa, que es que en un Evangelio aparecen 5 peticiones y en otro aparecen 7. Con lo cual uno dice, ahí va, ¿quién se ha equivocado? ¿Quién cogió mal la oración del Señor? Entonces, pues San Lucas tiene 5 y San Mateo tiene 7. Entonces, como ya sabéis, el Evangelio no es un libro que nos hable de historia, sino que nos habla de una revelación. Por eso la Iglesia se ha quedado con la más larga, no porque la otra sea errónea, sino porque la revelación nos muestra que el Señor enseñó esta oración y conservamos la más larga de estas 2. ¿Por qué la oración del Padre Nuestro es tan importante? Hemos estado viendo en este año muchos tipos de oración, muchas cosas. ¿Y por qué el catecismo de repente se quiere centrar solo en esta? Pues muy fácil, ¿verdad? Porque hay un momento donde los discípulos le dicen, Señor, igual que San Juan Bautista enseñó a orar a sus discípulos, ¿por qué tú no nos enseñas a nosotros a rezar? Y es entonces cuando les dice esta oración. Por eso es tan importante esta oración que vamos a ver hoy. Y esta oración los primeros cristianos, cuando la rezaban, cuando Cristo ya muere y lo empiezan a rezar, hay un libro que se llama la Didaché, que recoge las prácticas de los primeros cristianos, y entonces es curioso porque cuando rezaban esta oración, al terminar, en vez de decir amén, como decimos nosotros, decían una fórmula como más solemne, decían, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Así terminaban esa oración, en vez de amén, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Por eso, si os fijáis, es un pequeño detalle, pero así os puede ayudar, cuando en misa rezamos el Padre Nuestro, que es también un momento muy importante, ¿verdad? Porque hace de bisagra entre la plegaria eucarística y el rito de la comunión, pues después de rezar el Padre Nuestro, el sacerdote dice una oración que termina diciendo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y esto por qué lo ha puesto así la Iglesia? Como recordando a estos primeros cristianos que terminaban el Padre Nuestro hablando, tuyo es el poder y la gloria por siempre, ¿no? Recordando eso. Pues una tontería, pero bueno, así en misa, como para entender que esa oración la decimos recordando a la Didaché, a los primeros cristianos. Bueno, entonces, el Padre Nuestro, el catecismo lo llama el resumen de todo el Evangelio. ¿Y esto por qué es así? Porque el Padre Nuestro insiste en lo esencial, en las 7 peticiones esenciales que tenemos que rezar, como sin distraernos en las cosas accesorias. Los grandes anhelos humanos están recogidos en esas 7 peticiones. Y de hecho es un resumen de todas las Escrituras, ¿verdad? Por eso cita dos santos, ¿no? San Agustín, que decía, recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Santo Tomás de Aquino lo expresaba de otra forma. Decía, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. Por eso el Padre Nuestro es como el resumen, el compendio de todas las oraciones, de todos los salmos, de todo. Pero cuando los evangelistas hablan del Padre Nuestro, curiosamente lo insertan dentro de otra enseñanza de Cristo, donde les habla del ayuno y la limosna. ¿Y esto por qué es importante, según el catecismo? Porque rezar el Padre Nuestro no simplemente es una oración vocal que aprendemos, sino que hay que vivir el Padre Nuestro, hay que vivir aquello que rezamos. Por eso el ayuno y la limosna, como diciendo, la oración, si no va acompañada de las prácticas, ¿verdad?, de amor al prójimo, con la limosna, de vida ascética, pues esa oración no está bien hecha, ¿no? Sería una fórmula rutinaria que decimos, ¿no? Por eso, pues de alguna forma, en la predicación de Cristo está el sermón de la montaña, que nos enseña cómo debemos vivir los cristianos, y luego está la oración del Padre Nuestro, que nos indica cómo tiene que ser nuestra plegaria. Pero las 2 cosas tienen que estar siempre relacionadas.
Bueno, pues el Padre Nuestro, ¿cómo denominamos el Padre Nuestro? Le llamamos la oración dominical. ¿Por qué decimos esto? Porque alguno dice, esto me suena a la misa del domingo, ¿no? Pues no, la oración dominical viene de la oración del Señor. Domine, ¿verdad? Dominical. La oración del Señor, porque es la oración que Cristo nos enseñó y por lo tanto al ser la que nos enseñó, pues es la oración dominical, la de nuestro Dios. Y esto es muy importante porque a lo mejor cada uno en su piedad personal pues tenéis oraciones que os gustan más, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho, yo qué sé, la Adoro te devote. A mí en cambio me gusta mucho una que le digo al crucificado. A mí me gusta mucho, es maravilloso que tengamos cada uno, ¿verdad?, nuestra afectividad en las oraciones. Pero el Catecismo resalta y dice, no podemos poner al mismo nivel el Padre Nuestro que el resto de las oraciones. El Padre Nuestro está a un nivel superior, porque es la oración dominical, la que el mismo Cristo nos enseñó. Por eso yo creo que esto es importante, ¿no? El amar de un modo especial esta oración por quien nos la ha dado. Bueno, y en este estar insertadas en los evangelios, ¿no?, además del ayuno y la limosna, hay cosas que también aparecen en esas partes del evangelio que nos ayudan a rezar bien el Padre Nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, al enseñarla, San Mateo dice, antes de decir esta oración, advierte, no hagáis esta oración ante los demás, ¿no? La vanidad, ¿os acordáis? Para ser vistos. Dice, encerraos en cambio en vuestro cuarto. Dice, cuando recéis, no habléis de muchas cosas, que el Señor ya os ha oído, no por mucho hablar, tu oración es mejor, ¿no? Entonces, son dos pequeñas advertencias, pero para resaltar que rezar el Padre Nuestro no es simplemente repetir de un modo mecánico algo, sino que es hacerlo sabiendo que estoy a escondidas, que Dios me oye y a la vez sin muchas palabras, sabiendo que en esas 7 peticiones está contenido todo lo que el Señor quiere que le diga, ¿no? Y en este sentido de la materialidad de nuestras oraciones, el Catecismo recuerda un pasaje que ya hemos hablado aquí en el aula de formación, ¿no?, que es el ejemplo de Elías frente a los falsos profetas de Baal, que si os acordáis, está en el primer libro de los Reyes, ¿no? Los profetas de Baal creían que por elevar con más fuerza su oración a Dios le iba a escuchar más, ¿no? O por hacerse más incisiones en los brazos le iba a escuchar más el Señor, ¿no? Y Elías les muestra que no, que el Señor siempre escucha. Por eso, pues a la hora de rezar el Padre Nuestro, pues no es la materialidad de la oración, sino cómo desde el corazón rezamos bien esta oración. Porque a veces, ¿no?, puede ocurrir el peligro de pensar que la oración bien hecha es la oración que es espontánea, ¿no? Yo vengo, me siento en un banco y, oye, lo que me salga. Esa oración nos parece a veces, la espontaneidad de esa oración, que es mejor, más válida, que rezar un Padre Nuestro, ¿no? ¿Nos puede ocurrir esto? Pues el Catecismo dice, no, esto no es así, ¿verdad? Lo auténtico no tiene por qué ser lo espontáneo, ¿verdad? Lo auténtico es lo que sale del corazón. Y no por repetir una oración sale menos del corazón que por salir de un modo espontáneo. Y para que esta oración esté bien hecha, solo hay una cosa que es importante, que es que sea el Espíritu Santo el que mueva nuestro corazón. Porque si os acordáis, Gálatas dice que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Es decir, que gracias al Espíritu Santo, de un modo verdadero y bueno, podemos rezar bien el Padre Nuestro, porque podemos llamar a Dios Padre, Abba. Bueno, la Didaché, parece que voy así como diciendo cosas al tuntún, voy siguiendo el catecismo, ¿vale? Aunque no lo parezca, ¿vale? Voy ahí paso por paso. Bueno, la Didaché, que es la que nos habla de este Padre Nuestro y cómo lo rezaban los primeros cristianos, nos dice una cosa curiosa, que las primeras comunidades cristianas la rezaban 3 veces al día. Así que está bien recordar esto para a lo mejor decir, oye, pues vea, voy a rezarla por la mañana, al mediodía y por la noche, ¿no? Intentar ahí que impregne toda nuestra jornada. Luego la rezaban 3 veces al día. Pero una cosa curiosa que muestran es que los primeros teólogos de la Iglesia, que se llaman los primeros padres de la Iglesia, se les llama así, cuando hablaban tratados específicos sobre el Padre Nuestro, ¿a quién iba dirigido? Dice, curiosamente iba dirigido a los neófitos, a los nuevos bautizados, a los que estaban de adultos incorporándose a la Iglesia,
Y uno dice, qué curioso, ¿no? Porque el Padre Nuestro parece que es como para todos, pero ellos de un modo especial la resaltaban para los neófitos. Y esto es muy importante para entenderlo bien. ¿Y por qué? Porque nosotros, que ya llevamos muchos años bautizados, estamos acostumbrados a llamar a Dios Padre, pero el neófito nunca le había llamado a Dios Padre, sino que lo iba a rezar por primera vez cuando fuese bautizado. Y por eso se hacía tanto hincapié en mostrarles la importancia del Padre Nuestro, de poder hablar así con Dios. Aparece un texto de San Juan Crisóstomo que dice así: el Señor, este habla de la liturgia, pero bueno, tiene que ver. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, Padre mío, que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. Mostrando este carácter eclesial, y por eso los neófitos se iban de la misa antes de que se empezase a rezar el Padre Nuestro, porque no era su Padre, era el Padre Nuestro, pero no el suyo, ¿no? Bueno, ¿cómo saber si estamos rezando bien el Padre Nuestro? Pues si al rezarlo salimos más unidos unos con otros. Esto es curioso, ¿no? ¿Cómo saber si rezo bien en misas y tal? Parece que es como si tengo más fervor, si me he convertido más. Pues claro, el Padre Nuestro tiene este punto de carácter eclesial, Padre Nuestro. Y por lo tanto, ¿cómo saber si he rezado bien el Padre Nuestro? Si salgo más unido a mis hermanos. Esto viene bien recordárnoslo porque el sábado comenzaremos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que es como una cosa que a la gente dice, voy hasta una semana de rezar porque seamos los cristianos unos, ¿no? Pues tiene que ver con el Padre Nuestro. No se puede rezar el Padre Nuestro y a la vez entender que hay hermanos nuestros bautizados, ¿verdad? Aunque sean protestantes o evangélicos, pero son mis hermanos, rezan al mismo Padre, ¿no? Por lo tanto, quien reza al Padre Nuestro tiene que tener esto como muy importante, ¿no? Y luego resalta que en la misa, el momento en que la rezamos, ese momento que os he dicho, ¿no? Al final de la plegaria eucarística y al comienzo del rito de la comunión, dice que es importante porque, se podría rezar a lo mejor antes o después, ¿no? Pero dice, es importante que se rece en ese momento porque nos recuerda el carácter escatológico que tienen las peticiones del Padre Nuestro, que ya la veremos el siguiente día, pero ese hablar del final de los tiempos, del Padre Nuestro, por eso el Padre Nuestro va en la misa después de la plegaria y no antes, porque Cristo ya viene en la Eucaristía y por eso con Él ya bajado a la tierra le hacemos las peticiones del Padre Nuestro. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya con el Padre Nuestro. Vamos a ver hoy solamente Padre Nuestro que estás en el cielo. No vamos a ver las 7 peticiones, sino solo esta introducción, pero que es muy importante, porque empezamos diciendo Padre. Esto es lo primero que el catecismo va a analizar. Decimos Padre. Y entonces el catecismo recuerda el pasaje de la zarza ardiendo, Moisés, ¿os acordáis? Porque es la primera vez que Dios revela su nombre, Yahvé, ¿no? Cuando vaya al faraón y me pregunte ¿quién me envía? Yahvé, ¿verdad? Por primera vez revela su nombre. Y por eso el catecismo quiere recordar ese momento, porque cuando es revelado el nombre de Dios, en la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias que el lugar que ocupas es sagrado, ¿no? Como que resalta mucho ese momento. Y es curioso cómo nosotros, como si nada, el nombre de Dios lo pronunciamos, Padre, ¿verdad? Sin ser conscientes de lo que estamos diciendo, el mismo nombre de Dios, ¿verdad? Aquí se cita un texto de San Pedro Crisólogo que dice así: la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra, nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito, Abba, Padre. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Es decir, que si os fijáis, lo que el catecismo nos recuerda es la gran osadía que tenemos al llamar a Dios Padre y de la que a veces no somos conscientes porque nos hemos acostumbrado. Es un atrevimiento muy grande, una audacia filial,
Por eso en misa a veces decimos, con la confianza de ser hijos de Dios nos atrevemos a decir, ¿verdad? Son expresiones que a lo mejor ya las hemos asumido como normales, pero dice, con la confianza, ¿no?, de quien se siente hijo, me atrevo a llamar a Dios Padre. Porque en el Antiguo Testamento hay un gran deseo de ver a Dios y a la vez hay un gran temor hacia Dios, ¿eh? Se conjugan estas dos cosas curiosamente. La gente desea verle, ¿no?, saber más de él, pero a la vez le tienen un gran miedo, ¿verdad? Y por eso hay un pasaje, hablando de Moisés, que es el famoso de la hendidura de la roca, ¿eh?, que es una ejaculación muy bonita que a veces se utiliza para hablar de la Virgen, que luego lo vais a comprender, ¿no? La hendidura de la roca. Entonces, ¿qué significa esta hendidura de la roca? Pues hay un momento en Éxodo capítulo 33, donde Moisés le pide a Dios ver su rostro. Tiene esta osadía de ver su rostro. Y Dios, ¿qué le dice? Le dice, ningún hombre puede verme y vivir. Y entonces llega a un acuerdo con Moisés y dice, dicho esto, ¿verdad?, dice, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocó a Moisés en un lugar donde solo a través de una hendidura de la roca podía ver lo que había más allá, y el Señor pasó cubierto de un manto, de tal forma que solo podía ver Moisés el manto de Dios, y le permitió el privilegio de ver su espalda, pero no su rostro, ¿verdad? Por eso la hendidura de la roca se llama así, porque es como el modo de poder ver algo de la gloria de Dios, que fue lo único que pudo ver Moisés. Y por eso es bonito que a la Virgen María se la llame la hendidura de la roca, porque a través de ella hemos podido ver al mismo Dios, ¿no? Pues bueno, este pasaje de la hendidura de la roca lo recuerda el Catecismo. ¿Y por qué? Pues por eso, ¿no?, que llamamos a Dios Padre, pero que no nos damos cuenta que ni siquiera podemos verle, porque es el santo entre los santos, pero nos atrevemos a llamarle Padre, ¿no? Tenemos esta conciencia filial de que seremos además juzgados por nuestro amigo, por nuestro Padre, ¿verdad? Bueno, Padre. Entonces, sigue avanzando el Catecismo y dice, le llamamos Padre, pero dice, ojo, porque es muy importante purificar nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de Padre que tenemos en este mundo. Entonces, lo que el Catecismo quiere decir es que a veces la imagen paternal o maternal de nuestra historia personal o cultural la proyectamos a Dios, ¿verdad? Y entonces dice, eso no es el modo en que Dios quiere ser llamado Padre, ¿no? Porque, ¿cómo es el modo en que Dios quiere que le conozcamos como Padre? Pues el modo en que Cristo nos lo ha revelado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso es importante purificar nuestro concepto de Padre para realmente llamar a Dios Padre, mirando como Cristo trataba al Padre. Es decir, así es como yo tengo que tratar al Padre, con este amor, con esta confianza, con este saberme siempre protegido y acompañado. Así es como tengo que decir yo Padre, ¿no? Bueno, cuando oramos, si podemos decir a Dios Padre, es gracias al Espíritu Santo, así dicho teológicamente a lo bruto, ¿no?, el Espíritu Santo que nos une a Cristo y nos permite llamar a Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que curiosamente, cuando rezamos el Padre Nuestro, nos estamos uniendo con el Padre, pero también con el Hijo. Gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, permite esto, que yo hablo con Dios Padre, pero hablo a través del Hijo. Por lo tanto, hay esta unión trinitaria cada vez que rezo yo el Padre Nuestro. Por eso es curioso. ¿Por qué es la oración perfecta? Porque es una oración trinitaria, sin darme yo cuenta, ¿verdad?, que me une al Padre, al Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, que por el bautismo, ¿verdad?, esto es lo que ha ocurrido. Por el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, en hijos en el Hijo, y por lo tanto, por eso ocurre esto que os he contado, esta unión tan especial. Nos unimos al cuerpo místico de Cristo también, es decir, que como soy hijo en el Hijo, al rezar el Padre Nuestro me uno a toda la Iglesia, a todos los bautizados. Por eso es tan importante esta fraternidad cuando rezamos el Padre Nuestro. Y ahora dice una cosa curiosa el Catecismo. Así pues, si me uno al Hijo, me uno a tal, por la oración del Padre Nuestro, hemos sido revelados
a nosotros mismos al tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Fijaos qué curioso lo que dice. Que gracias a la oración del Padre Nuestro, bien rezada, bien profundizada, lo que descubro no solo es cómo es Dios, sino que descubro cómo soy yo. Porque descubro los anhelos tan grandes que tengo dentro de mí y que quizá desconocía, pero que Cristo me los ha mostrado. Porque si esta es la oración que Cristo nos enseñó, es la oración que me manifiesta cómo soy yo, cómo tiene esa mi oración y por lo tanto cómo yo he sido creado por Dios. Dice San Ambrosio: tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo, tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre, que te ha rescatado por medio de su Hijo, y di: Padre nuestro. Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también por medio de la gracia: Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo. Como veis, San Ambrosio resalta la indignidad de nuestra filiación, ¿no? No somos dignos, sino que hemos recibido esta gracia del Hijo, de poder llamar a Dios Padre. Bueno, y hay dos disposiciones fundamentales para rezar bien el Padre Nuestro. La primera, el deseo y la voluntad de asemejarnos al Padre, cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? El verle y desear ser como Dios Padre. San Cipriano decía: es necesario acordarnos, cuando llamemos a Dios Padre Nuestro, de que debemos comportarnos como hijos de Dios. Es decir, que realmente si quiero rezar el Padre Nuestro, tengo que aprender a ser su hijo. Cuando el Padre Nuestro, lo que hablamos al principio, aun siendo una plegaria, me lleva al sermón de las montañas, me lleva a querer vivir con la condición de hijo de Dios que tengo. Y por lo tanto, al rezar el Padre Nuestro, mi vida misma se va configurando con la filiación divina. Esta es la primera disposición para rezar bien el Padre Nuestro. La segunda, ¿qué es? Volver a ser como niños. Es la segunda condición, ¿verdad? Un corazón humilde y confiado. Y recuerda una cosa que a veces se nos olvida del Evangelio, ¿no? Que Cristo dice: de los que son pequeños, ¿verdad?, es a los que ha sido revelado el Padre. ¿Os acordáis, no? Cuando dice: te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla, pequeña. Y por eso el volver a ser como niños es necesario para rezar bien. Porque un niño vive feliz en la medida en que confía en sus padres, ¿no? Porque es su tierra firme, es el lugar donde se siente amparado, protegido, porque sé que mis padres no me fallan y por eso estoy tranquilísimo allí donde estoy. Dice San Agustín: ¿qué puede él, en efecto, negar a la oración de sus hijos, cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Fijaos, ¿qué puede privarnos si él nos ha concedido este privilegio? Por eso las dos disposiciones os las recuerdo, ¿no? El desear parecernos más a Dios Padre, ¿no?, ser mejores hijos, y la segunda, el ser más como niños, es decir, ganar en esa confianza filial cada vez que rezo el Padre Nuestro. Por eso, primero, Padre. Segunda palabra que analiza el Catecismo es nuestro, ¿vale? Nuestro. Nuestro no expresa una posesión, como si Dios fuese mío, yo, ¿verdad?, le pudiese poseer, sino que lo que expresa es una relación, ¿verdad? Una relación que, si os dais cuenta, habla de nosotros, de todos los cristianos, ¿verdad? Padre Nuestro. Pero lo curioso es que el que nos posee es Dios, ¿eh? Nos ofrece una intimidad que nunca hubiéramos podido imaginar, soñarnos. Moisés, en la zarza ardiente, solo deseaba conocer el nombre de Dios. Si supiese, ¿no?, el extremo al que ha llegado Dios, que es a compartir su intimidad con un padre, la comparte con sus hijos. Pero lo curioso es que Cristo, cuando habla del Padre, distingue, siempre dice: Padre mío y Padre vuestro. Los separa, curiosamente, porque Cristo quiere resaltar que la unión suya con el Padre es distinta de nuestra relación con el Padre. Por eso nosotros no le poseemos.
pero Cristo sí que le posee, ¿no? Así que es su Padre auténtico. Nosotros somos hijos en el Hijo, ¿verdad? Subo a mi Padre, dice Cristo, por ejemplo, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ser perfecto como es perfecto vuestro Padre celestial. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando decimos nuestro, pues descubrimos esta relación nueva que tenemos con Dios, y por lo tanto lo que tiene que brotar es esta gratitud, porque es una indignidad, ¿no? No merecemos tal dignidad que hemos recibido. Y también nos hace darnos cuenta que pertenecemos a un pueblo, nuestro, significa que pertenecemos a un pueblo, es decir, que el Padre nuestro de alguna forma nos ayuda a salir de nuestro individualismo, de pensar que la oración personal es mejor que la comunitaria. Y uno dice, no, si fíjate que Cristo nos ha enseñado una oración comunitaria, como la oración más excelsa de todas. Por eso nos hace descubrir auténtico modo en que tenemos que rezar. Pertenecemos al pueblo de Israel, pertenecemos a la nueva Jerusalén. Ya no puede haber divisiones entre los cristianos. Por eso esta oración por la unidad de los cristianos. Y unidad no significa uniformidad. Es decir, que aunque somos todos hermanos, pertenecemos al mismo pueblo, cada uno tenemos nuestro carisma, nuestro modo de vivir la fe, porque la unidad no es uniformidad. Cada uno tenemos un camino distinto que el Señor nos ha puesto. Y claro, cuando rezamos este Padre Nuestro, también es importante mirar a Cristo, que fue el que nos la enseñó, porque nos damos cuenta que o recordamos aquellos por los que Cristo ha entregado su vida. Y por lo tanto, al rezar el Padre Nuestro, de alguna forma no me uno simplemente a mi comunidad parroquial, me uno a todos estos bautizados que ignoran a Dios, que ya no rezan, que están, ¿no? Y de alguna forma me uno también a ellos. Es como si, ¿verdad?, en estas Navidades, que os habéis juntado todos en familia y tal, pues me dice, sí, estamos todos, pero falta uno. Y aunque estamos todos felices, uno añora al que falta. Pues de alguna forma esto es lo que dice el Catecismo, que cuando reza el Padre Nuestro, qué importante es también acordarnos de nuestros hermanos que están apartados de la fe. De alguna forma, al rezarla, ensanchamos el corazón, ¿no? Nos acordamos de la universalidad por la que Cristo vino al mundo. Padre Nuestro. Y luego dice la oración, que estás en el cielo. Entonces, que estás en el cielo no significa un lugar, un espacio, ¿no? Porque Dios es omnipresente, sino que lo que nos habla es de una manera de ser, ¿verdad? No nos habla de un alejamiento de Dios, Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, sino que nos habla de una majestad. Dios está en el lugar sagrado, en el cielo, en ese lugar al que algún día llegaremos. No está en esta parte o en aquella, sino está por encima de todo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Porque Dios está fuera del espacio y del tiempo, ¿no? ¿Dios es viejo o es joven? No, Dios es eterno, ¿verdad? 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Para Dios no hay años que pasen, ¿no? ¿Cuánto espacio ocupa Dios? Pues no ocupa ningún espacio, ¿verdad? Ocupa la totalidad de todo y nada se escapa a Él, porque está por encima de las leyes físicas. Pero esto, ¿por qué nos cuesta entenderlo? Porque solo Dios vive en la eternidad, nosotros vivimos en la temporalidad. Por eso el imaginarnos un espacio sin espacio, un tiempo sin tiempo, es imposible. Por eso que estás en el cielo refleja todo eso. Si os fijáis en la pedagogía divina, en el Génesis se dice que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Entonces uno se imagina como un lugar en la tierra del cual Adán y Eva salen, ¿no? Y dices, no es que fuesen expulsados de un lugar físico, ¿verdad?, sino que su naturaleza fue expulsada de esa perfección y quedó dañada para siempre. Pero en la pedagogía divina Dios entiende que los lugares nos ayudan a comprender cosas. Entonces por eso fueron expulsados del paraíso y Dios está en el cielo, ¿verdad? Nos ayuda a comprenderlo. Pero también nos ayuda a mirar al cielo cuando rezamos el Padre Nuestro, a descubrir cuál es nuestra patria, ¿verdad?, el lugar al que estamos destinados. Y es curioso porque Cristo se dice que ha bajado del cielo, ¿no?, para entender también esto, ¿no?, que Dios se ha despojado de su condición divina para hacerse hombre. Dice
la carta a Diogneto, que es también de estos primeros escritos cristianos. Dice, los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Es bonito, ¿verdad? Nos recuerda que al rezar el Padre Nuestro que estás en el cielo, oye, que yo también pertenezco al cielo, a esa patria. De hecho, es muy bonito como a lo mejor os pasa en Navidades, ¿no? Que uno se va al pueblo, a la iglesia del pueblo, que sea, uno entra en la iglesia, te vas a Dubái, a la iglesia de Dubái, donde sea, uno entra y dice, oye, me siento en casa, porque me siento en mi patria, ¿no? Por eso para los cristianos ni siquiera la tierra es nuestra casa, ¿no? Sino que al entrar en una iglesia entramos en el cielo, en el templo, en el lugar sagrado, ¿verdad? Y de alguna forma, al mirar al cielo, pues entendemos que es el deseo de felicidad del hombre. Allí, Señor, cuando esté con el Padre, en el cielo, colmaré mi felicidad, ¿verdad? Es como una pequeña paradoja. Tenemos una ansia de felicidad, pero no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas, ¿no? Dios nos la tiene que dar. Padre nuestro que estás en el cielo, que tienes esta felicidad que yo tanto añoro. Y terminamos, ¿no?, con una última así idea que nos ayude, que es que cuando rezamos el Padre Nuestro o cualquier oración, de alguna forma estamos pidiendo la conversión, ¿no? Pues al rezar el Padre Nuestro hay que pedir esa conversión que me acerca al cielo, porque el pecado me aleja, ¿verdad?, de Dios, y la oración, la plegaria, es un deseo de pedirle a Dios que me acerque a Él, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hoy más corto, ¿verdad?, esta introducción al Padre Nuestro. No sé si hay alguna duda que tengáis.